Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a este webinar Digital Core. Estamos muy contentos por contar con su participación en este espacio, donde abordaremos cómo SAP Synavio ayuda a las personas a optimizar procesos, identificar oportunidades de mejora y elevar su performance con una visión más clara y basada en datos. Antes de comenzar, les pedimos apagar sus micrófonos y si hubiera preguntas, las pueden colocar en el chat durante la sesión, las cuales iremos resolviendo junto a los especialistas. Hoy nos acompañan dos profesionales con amplia experiencia en transformación empresarial y soluciones SAP. En primer lugar, nos acompaña Aarón Jaramillo Salcedo, consultor SAP Synavio, quien será parte de esa sesión para compartir el valor que esta solución aporta a las organizaciones que buscan mejorar sus procesos y tomar decisiones con mayor visibilidad. También le agradecemos su presencia a John Alfaro Quintanilla, CEO de Digital Core, con enfoque en arquitectura empresarial en ingeniería digital, con SAP, BPM, inteligencia artificial y cloud. Sin más, le damos la bienvenida a John Alfaro y Aarón Jaramillo para dar inicio al webinar. Gracias, Bueno, con Adela. todos, ¿no? Dale, Aaron. Bueno, con todos buenos días, ¿qué tal? Yo soy Aaron, gracias por la presentación de Adela. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un poco el tema de los EPM, SAP Signavio, qué beneficios nos ofrecen dentro de nuestras compañías y qué nuevas ventajas están teniendo en el mercado. Siguiente, a ver, por favor. Bueno, el título de este webinar fue denominado como tener un ERP, ya no basta, ahora tenemos que tener un EPM, ¿no? Pero primero, para ahondar un poco más en esto, tenemos que entender una brecha invisible que ocurre hoy por hoy en todas las compañías, ¿no? ¿Por qué la estrategia no se ejecuta? Porque hay una diferencia entre lo que planeamos versus lo que hacemos. Bueno, primero lo que hemos notado es que hay una desconexión, ¿no? Lo que el CEO diseña o el Product Owner también tiene en mente de lo que se va a ir realizando, no siempre es lo que sucede en el momento de la acción, ¿no? El plano aguanta cualquier cosa, como diría un arquitecto, pero en el momento ya de realizar esa construcción todo es totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué se da eso realmente, no? Porque hay una desconexión. Bueno, esto suele deberse usualmente a una sombra operativa porque hay procesos que nadie documentó, pero todos siguen. Es decir, no hay una forma estandarizada de ir avanzando, de ir tomando acción en las diferentes cosas que podemos tener, y es por eso que muchas veces esta desconexión entre lo que diseñamos y lo que ejecutamos es muy amplia, ¿no? Y finalmente hay una falta de una single source of truth, es decir, una única fuente de verdad. Cada departamento, puede ser logística, marketing, distribución, contabilidad, tiene una propia idea de cómo hacer una operación, un proceso, y a veces no solo dentro de los mismos departamentos, sino también dentro de las mismas personas de un solo departamento, ¿no? Porque bien, un product owner o un gerente puede tener una idea de cómo hacer un proceso, pero luego los analistas o el subgerente lo quieren realizar de otra manera. A veces también sucede que no, nosotros lo hacemos de esta manera, ¿no? Entonces, como ya funciona así, es nuestra forma de hacerlo, pero no tiene que ser así, ¿no? Hoy por hoy todas las empresas buscan ser un top performer dentro de su sector, es por eso que se toman herramientas, por ejemplo, como SAP, pero también se tienen que buscar unas maneras de estandarizar todos estos procesos para llegar a competir contra los más altos de los sectores correspondientes. Siguiente, por favor. Es por eso que nosotros tenemos que redefinir el proceso. Muchas veces el tema de procesos es tomado a la ligera, no se le da la relevancia que debería tener una compañía cuando estos son los pilares de cualquier empresa, sea muy pequeña o muy grande, ya que es la forma en la que actuamos en diferentes escenarios o cuando ocurren distintas emergencias dentro de distintas áreas de la compañía. ¿No? Nosotros nos gusta pensar como a SAP como una especie de super robot, super cerebro, pero que de nada sirve si no tenemos bien configuradas las cosas y también a la gente correcta que lo maneje. Entonces, el ERP brinda estas capacidades, brinda todas estas herramientas, pero son los procesos los que definen esta trayectoria, ¿no? De nada sirve tener un excelente barco si no hay un buen capitán que lo maneje. Es por eso que un proceso representa el flujo de valor o pérdida de una compañía, no simplemente un diagramita que nos indica cuándo empieza y cuándo acaba algo, ¿no? Nos da un valor real de cómo entra un input y cómo va a salir, cuánto tiempo va a tardar, dónde van a estar los cuellos de botella, es decir, todo lo que va a suceder en esta transformación de la actividad. Asimismo, también es importante medir un proceso para mejorar el performance, ¿no? Ya más adelante iremos tocando esto, pero en SAP tenemos una herramienta, por ejemplo, llamada SAP Signavio, donde nos da bastantes insights, ¿no? Ya, por ejemplo, ustedes estarán muy familiarizados con todo lo que son KPIs, pero de nada sirve un KPI si no se transforma en una idea, ¿no? Si no se transforma en algo más tangible. Ok, ¿qué representa este número? Y a partir de esta representación, ¿qué acción podemos tomar?
Y finalmente, también hay nuevos procesos para impulsar la empresa agéntica. Cada vez diferentes ERPs, dentro de ellos SAP, impulsa más toda esta tecnología de agentes con inteligencia artificial y poder llegar a una cultura agéntica, es decir, un agente que gobierna otros agentes y pueda tener y tomar decisiones autónomas. Siguiente. Es por eso que ahora existen herramientas llamadas EPMs o también conocidas como Enterprise Process Management. Entre ellas, las más conocidas son SAP Signavio, Celonis y Aris. SAP Signavio, que bueno, antes era simplemente Signavio y fue luego más adelante comprada por SAP, es una suite integral, es decir, ve no solamente lo que es modelado, como por ejemplo algunos que están familiarizados con herramientas como Camunda, Visagi, sino que también se encarga de minería de procesos, que es un poco distinto a lo que es data mining, pero muy similar en cuanto al lenguaje de extracción de data, también visión de negocio, colaboración y gobernanza de todos estos procesos. Celonis, por otro lado, que también es líder dentro de este sector, está especializado más que todo en process mining y ejecución, es decir, disparar las acciones al ERP. También tenemos a Aris, pero que está más enfocado en todo lo que sería arquitectura empresarial. La principal ventaja de SAP Signavio es que al haber sido comprada por SAP, uno, la integración es mucho más rápida y dos, de que tienes la data en tiempo real. Es decir, todos los datos de las facturas, procesos, demoras, costos que vayan cambiando en el ERP en ese preciso instante serán actualizados en SAP Signavio, porque como digo, al ser comprado por SAP, todo está integrado entre la misma suite. Siguiente, por favor. Algunos ya estarán familiarizados con los cuadrantes de Gartner, que se encargan de justamente ver cuáles son las empresas más revolucionarias dentro de un sector, dentro de distintas herramientas. Ya por tercer año consecutivo, 24, 25 y 2026, tanto SAP Signavio como Celonis han ido tomando la delantera al ser una plataforma de Process Intelligence, ¿no? Que como digo, esto nos permite hacer minería de procesos, también crear tableros como en Power BI, que está relacionado mucho al Business Intelligence, pero cada vez Signavio, como digo, va subiendo y subiendo, subiendo y haciendo esta brecha menor, por lo menos en minería de procesos con Celonis, porque cuenta con una suite integral. Es decir, no solo vamos a estar enfocados en el apartado de la minería de procesos o de Business Intelligence, sino también en la gobernanza, la gestión de estos procesos y va a poder realizar un tema más colaborativo entre la compañía. Porque al final, claro, o sea, el proceso en el papel, en el diagrama puede ser muy bonito, pero de nada nos sirve si los distintos equipos involucrados no lo entienden, ¿no? Esa es la principal ventaja también de Signavio frente a herramientas como Celonis o Aris. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo ayuda SAP Signavio a los clientes a una transformación mucho más exitosa y ágil? Bueno, hay que entender que hoy por hoy lo que se busca en las diferentes empresas es tener una visibilidad basada en datos, una cultura data-driven. Es decir, que todo accionar que se tenga en una empresa no simplemente sea desde el yo creo, desde el yo pienso, sino también desde un número o una cantidad de data que respalde la acción que vamos a tomar. A la derecha de la diapositiva, como pueden apreciar, hay dos distintos pantallazos de cómo se ve distintos apartados dentro de SAP Signavio. En el primero, por ejemplo, tenemos el de SAP Signavio Process Insights y en inferior tenemos el de SAP Signavio Process Intelligence. En el primero, por ejemplo, nos da diferentes bloques de procesos y también una vista end-to-end de un proceso, y a nosotros nos gusta verlo como si este fuese un caudal, ¿no? Como si fuese un río, y cada bloque dentro de este proceso es lo que bloquea el agua para que fluya correctamente, ¿no? Esta diferencia de otras herramientas que también te permiten ver un modelado de procesos, nos da, uno, el tiempo, en tiempo real, cuántos blockers hay y quién los está generando, y dos, también que nos permite ver justamente la data para poder tener una cultura data-driven, ¿no? Es decir, ya con esto, por ejemplo, entramos al bloque principal, ok, a qué está afectando, qué lo está generando y sobre todo también qué acciones podemos tomar, porque también SAP Signavio te da recomendaciones de corrección y recomendaciones de innovación para que puedas ir mejorando lo que va ocurriendo en tiempo real. También dentro de SAP Signavio contamos con una herramienta llamada Process Manager que nos permite el diseño de procesos, pero también con una simulación en impacto contando los valores económicos o de tiempo, esos se pueden simular antes de cambiar y ver el menor riesgo. Así también podemos someterlos a diferentes pruebas para ver en qué va alternando y dónde se generan los cuellos de botella, los tiempos de ciclo dentro de dentro de estos procesos, ¿no? Hoy por hoy creo que es mucho más importante, sobre todo economizar cuando vamos a hacer pruebas,
¿no? Una cultura un poco más ágil y este tipo de simulaciones es lo que nos permite realizar eso. Asimismo, cuenta con aceleradores y mejores prácticas. Como mencioné hace un momento, tiene recomendaciones tanto de corrección como de innovación, es decir, el mismo SAP te dice, oye, acá puedes automatizarlo dentro del mismo SAP, no tienes que hacer ningún... Uy, se escucha entrecortado, nos comenta Robert, no sé si ustedes me escuchan bien. ¿Sí se escucha bien? Sí se escucha Sí, bien. sí, sí se escucha bien. Sí, ahora sí se Ah, escucha bien. Sí, se escucha buenazo, bien. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ok. Bien, listo, a ver, sigo en todo caso. ¿No? Entonces, nos da recomendaciones de corrección y de innovación dentro del mismo SAP para que ya no partamos desde cero, ¿no? A veces, muchas veces, creemos que para automatizar o para corregir una herramienta dentro de SAP se tiene que añadir un add-on, se tiene que traer una nueva herramienta o una nueva instalación, cuando realmente desde la misma configuración de SAP es que ya se puede realizar esto, ¿no? Muchas veces nos hemos topado con distintos clientes que nos decían dentro de su SAP Signavio, que contaban con muchas boletas o muchas facturas duplicadas y en algunos casos hasta triplicadas, y era simplemente porque lo estaba haciendo alguien de manera manual. Entonces, habían registros innecesarios, pero ya una vez configurado correctamente, sin ningún bot, sino dentro de la misma configuración de SAP, esto ya se puede automatizar, ¿no? Es lo que trato de yo de explicarles con esto de que ya no partimos de cero, sino que ya tenemos una misma recomendación que nos da SAP dentro de la comparación de las otras compañías que ya están trabajando con esto, ¿no? Para poder alcanzarlos. Y finalmente hay una colaboración a escala que, bueno, no es solo un espacio para alinear al equipo, sino también para acelerar decisiones. Toda la matriz, digamos, de las diferentes herramientas de SAP Signavio están unidas dentro de Collaboration Hub, que es un hub que nos permite a los diferentes equipos, bien de logística, marketing, producción, integrarnos, tener un diccionario de términos para que no hayan confusiones en lo que se va a cambiar, también definir la jerarquía de quién se encarga de cada proceso, entre otras cosas más, para que todos los equipos estén alineados hacia una misma dirección. Siguiente, por favor. Entonces, ahora tocaremos lo que es un PPI. Como digo, creo que todos deben estar familiarizados con ya los famosos KPIs, los Key Performance Indicator, pero un PPI es un Process Performance Indicator. Nos gusta entenderlo como un qué versus el cómo, ¿no? En un PPI te podemos tener una vista mucho más amplia en un proceso y cómo es que justamente se está realizando y no simplemente un dato de qué es lo que está fallando o qué es lo que se está haciendo bien. Por ejemplo, en el sector minero, un KPI podría ser la disponibilidad mecánica de la flota. Podemos medir si el equipo estuvo listo para operar el porcentaje del tiempo que se necesitó, pero un PPI en el mismo sector sería el tiempo de ciclo de atención de respuestas en SAP. ¿Por qué este sería un PPI? Porque este KPI, por ejemplo, que he mencionado, estaría dentro de todo el proceso. Entonces ya tendríamos un conglomerado del proceso completo y ver cómo se está comportando. En el sector retail también, por ejemplo, podríamos tener un KPI como el OTIF para ver si el pedido llegó a tiempo versus un PPI que cómo es que llegó a tiempo, ¿no? La tasa de modificación, por ejemplo, de los pedidos post-picking. Por aquí continúo yo. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien. Hasta aquí, para hacer una pequeña pausa, preguntas. ¿Se llegó a entender, ¿no? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Se llegó a entender qué es Signavio, ¿no? Yo suelto una pregunta antes de entrar a esta segunda parte, ¿no? ¿Se les ocurre quién de su empresa es el usuario ideal de Signavio? ¿Quiénes lo usan, ¿no? ¿Alguien se anima por ahí a compartir alguna respuesta o alguna pregunta? ¿Se imaginan quién usaría esta herramienta dentro de una organización? ¿Creen más que un área de TI, un área de El calidad? área de mejora de procesos podría ser. Sí, 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 es un buen candidato. Es un buen candidato. ¿Alguien más por ahí alguna idea? ¿No? Como es una herramienta nueva, como es una solución nueva, efectivamente está retando a la organización, ¿no? Y quiénes son los que deberían de liderar el uso y la implementación de este tipo de soluciones, ¿no? Y finalmente siempre están de la mano con las áreas de mejora continua,
Hoy en día las áreas de mejora continua, que es el área de procesos, se ha pegado mucho al tema de tecnología, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un concepto que llamamos reingeniería digital, ¿no? Porque finalmente creemos que hay un balance adecuado entre la mejora de procesos y la incorporación de tecnologías, ¿no? Pero Signavio, al ser una herramienta y esta al ser, como comentaron, ¿no? Una categoría diferente de soluciones, ¿no? Involucra, ¿no? Que nuevos profesionales y que nuevos perfiles puedan, ¿no? Capacitarse también para el uso, ¿no? Y para sacarle provecho a herramientas de este tipo, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí, como vamos a mostrarles a continuación, es que hay una mezcla, ¿no? Efectivamente, un fuerte componente de procesos, fuerte componente de mejora de procesos, porque lo que se busca es mejorar los procesos de la organización, pero también una fuerte dosis de datos. Y es justo lo que comentaron, ¿no? Una cultura data-driven, ¿no? Que no supongamos, ¿no? Que algo está mal, ¿no? Sino que tengamos el dato para medirlo en ese momento y si yo aplico alguna mejora, medir también cuánto he podido mejorar. Entonces, tener esa capacidad dentro de las organizaciones está demostrado que ayuda muchísimo, ¿no? Y vamos a partir justamente, como comentó Aarón, de este concepto que es fundamental, ¿no? Poder diferenciar lo que es un KPI, ¿no? De lo que es un PPI, ¿no? Entonces, el KPI son cifras que ustedes van a ver en muchas áreas, ¿no? Todas las áreas tienen KPIs. Todas las áreas tienen KPIs, ¿no? Y ahora con una historia, ¿no? Que les vamos a contar cómo efectivamente los PPIs, ¿no? Que también son indicadores, pero son de performance, pueden ayudar mucho a la organización. Miren la analogía aquí, ¿no? Miremos la analogía aquí. En el sector minero, por ejemplo, ¿no? Un KPI es la disponibilidad de la flota, ¿no? La disponibilidad de la flota. Estuvo disponible un 95%, ¿no? Un 90% o un 99%, ¿no? Pero ¿qué ayuda a ese KPI a ser cumplido? Otros indicadores, ¿no? Que en este caso es el tiempo de ciclo de atención de repuestos. Entonces, aquí es cuando vemos que una organización está totalmente interconectada, ¿no? Y efectivamente, para que un área de mantenimiento tenga un buen indicador de disponibilidad, también los procesos logísticos tienen que tener buenos tiempos de respuesta, ¿no? Eso es lo que podemos ver aquí, ¿no? Este indicador de la parte de mantenimiento, ¿no? De la misma forma lo vemos en el sector retail. Oye, mi on time in full, ¿no? El OTIF, que es un indicador muy conocido, ¿no? Dentro de la industria, mide si el pedido llegó a tiempo. Entonces, tengo un OTIF bueno, alto, qué bien, ¿no? Entonces, analizando, o puede ser que haya decaído, ¿no? Entonces, cuando decae, y ahí nos ayuda a tener este árbol de relaciones con PPIs, ¿no? Podemos ver si algo pudo influir, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? La entrega a tiempo, ¿no? De los despachos, de los pedidos hacia nuestros clientes, hacia el mundo retail, el abastecimiento, está directamente influenciado por cuánto también este pedido que es creado se modifica, ¿no? Hemos visto que los pedidos son muchas veces bloqueados por créditos, bloqueados por alguna validación que existe, de repente con datos maestros obsoletos o desactualizados, condiciones de precio, los mismos precios, ¿no? Que hacen que finalmente, ¿no? El proceso no avance como debería ser, ¿no? Entonces, para poder llegar, ¿no? Y esa es la filosofía de Signavio y de este tipo de herramientas, porque nosotros también trabajamos con Celonis, ¿no? Y hemos trabajado con Celonis, ¿no? La idiosincrasia de este tipo de herramientas es de que para mejorar la performance de la compañía, tenemos que incidir en otros
indicadores como los indicadores de procesos, ¿no? Que vamos a ver aquí a continuación, ya más en detalle, ¿no? Pero para entrar justamente en ambiente, ¿no? Contarles que hace muy poco, quizás hace no más de 2 meses, hubo una hazaña deportiva, ¿no? Voy a decirlo así, es una hazaña, es un récord mundial se logró, ¿no? Porque el señor Eliud, ¿no? Pudo correr la maratón, ¿no? Que estamos hablando de 42 kilómetros en menos de 2 horas, ¿no? Quienes se puedan imaginar, ¿no? Correr 42 kilómetros, que es quizás desde aquí hasta alguna playa en el sur chico, ¿no? Pero 42 kilómetros en 2 horas, sabe que es una hazaña y de hecho toda esta hazaña fue parte de un proyecto en donde hubo mucho dato involucrado, hubo mucha tecnología involucrada, como pueden ver, ¿no? El proyecto se llama INEOS, ustedes lo pueden buscar en YouTube, hay mucha historia y mucha bibliografía por estudiar, porque fue un proyecto que se preparó, ¿no? Y si bien, ¿no? Pudo lograr mejorar su KPI, ¿no? Y romper esta valla de las 2 horas, ¿no? Y ahí, como pueden ver, en 1 hora con 59 minutos se logró el desafío. ¿Qué es lo que estuvo detrás, ¿no? de esta mejora, ¿no? Y para contarles la historia, ¿no? Y no hacer un spoiler, les cuento de tres, ¿no? Primero, para que Eliud pueda, ¿no? Correr con mucha más potencia, estudiaron, ¿no? Toda su composición corporal. Hoy en día hay miles de tests, ¿no? Que ayudan a ver el metabolismo, el ADN de las personas, ¿no? Y diseñaron efectivamente unos geles que podían hacer que Eliud absorba más carbohidratos, ¿no? Metabolizados por hora. Entonces, mejoraron un proceso de absorción, ¿no? Metabólico en su cuerpo para que tenga más energía y esa energía lo ayude efectivamente, ¿no? A poder correr un poco más, ¿no? Mejoraron una parte del proceso, ¿no? Que le da energía y que finalmente lo ayuda a correr más. Segundo, ¿no? Redujeron, ¿no? La resistencia al viento, como se puede ver aquí, ¿no? Y como se puede apreciar aquí atrás, por ejemplo, hay unos corredores, se llaman Pacers, que van acompañando, ¿no? Hicieron un estudio que finalmente ellos tenían que correr en una posición de B invertida, ¿no? Para resistir el viento con el que corría, ¿no? Y finalmente que pueda él tener un mejor desempeño en la pista, ¿no? La fricción la redujeron. Por supuesto, no había ser humano, solo él, que pueda resistir los 42 kilómetros. Este grupo de señores iba cambiando cada 10 kilómetros porque nadie le podía aguantar el ritmo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Ayudados de un láser de precisión GPS, ¿no? Hicieron que nunca se desvíe de una línea recta que marcaron como una línea óptima en todo el camino. Entonces, redujeron la desviación en centímetros, ¿no? Respecto a la trayectoria óptima, ¿no? Entonces, durante meses estuvieron entrenando con una luz, con estos pacers para reducir la resistencia al viento, estuvieron estudiando su cuerpo, estuvieron estudiando procesos internos, ¿no? Para que finalmente él pueda ser un top performer y romper esta valla, ¿no? Y esta hazaña, ¿no? Deportiva que hasta ahora, bueno, nadie la ha vuelto a romper, pero que finalmente nos invita a pensar que también las empresas somos así, ¿no? Hay diferentes tipos de PPIs, ya para entrar en materia de lo que son procesos, ¿no? Hay PPIs, primero, ¿no? Lo que vamos a encontrar son PPIs de volumen, del volumen del flujo, ¿no? Y junto a esos PPIs vamos a encontrar ya PPIs cada vez más específicos, ¿no? Como eficiencia del flujo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto retrabajo hay? ¿Cuántas veces un proceso se tiene que volver a hacer en un ciclo como en SAP? ¿No? ¿Cuántos procesos están automatizados, por ejemplo? ¿No? ¿Cuántas solpes se crean de manera automática? SAP lo está midiendo hoy en día, ¿no? ¿Cuántos documentos financieros se crean de manera automática? ¿Cuántos pedidos se crean de manera automática? Porque lo que se está buscando efectivamente es generar menos fricción
¿no? Que el proceso empiece lo más temprano posible, que empiece con el mismo usuario y que se digitalice, que haya el menor, ¿no? La menor intervención, ¿no? Y que finalmente se puedan acelerar los tiempos de ciclo. Yo les suelto algunas preguntas, ¿no? Ustedes se han preguntado cuánto dura un proceso desde que alguien ingresa una cotización, ¿no? Por ejemplo, en SAP, o ingresa un pedido, ¿no? Y este pedido es entregado, ¿no? Es cobrado, ¿no? Es facturado, por ejemplo, ¿no? Y les hablo del tiempo del ciclo, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que pueden ser eso días, algunas otras empresas que van a ser semanas. Algo muy provechoso de Signavio es que nos permite estos PPIs tenerlos, pero también compararlos, como vamos a ver, ¿no? Nos permite tener benchmarks, ¿no? John, benchmarks de quién o con quién. Primero benchmarks internos, porque el indicador de tiempo de ciclo, por ejemplo, yo lo puedo ver por sociedad. Si ustedes tienen una implementación en donde hay 20 sociedades, pueden comparar las 20 sociedades, ¿no? Y ver, y se van a sorprender de lo que vean, ¿no? Porque van a ver que hay sociedades con un menor tiempo de respuesta, otras con un mayor tiempo de respuesta, y ahí viene justamente todo el análisis del por qué, ¿no? El por qué y el por qué hasta encontrar finalmente, ¿no? Una alternativa de solución y corregirlo, ¿no? Y mejorar un tiempo de ciclo. Las mejoras pueden ser de diferentes tipos, ojo, no solo son automatizaciones. Puede ser que los datos maestros estén desactualizados. Y muchas veces, créanme, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque si un dato maestro no está actualizado, por ejemplo, al final alguien, voy a decir, ¿no? Si la condición de pago del cliente no está actualizada en el maestro, todos los pedidos se van a crear errados y va a haber alguien que lo cambia. Claro, después alguien que lo cambia, ¿no? De repente son segundos, ¿no? Y no se siente en ese momento, ¿no? Pero multipliquen esos 2 segundos por la cantidad de pedidos que tienen, por los años y por los meses que tienen operando con SAP, y finalmente uno encuentra el problema, el impacto, y finalmente ahí la eficiencia, ineficiencia que le está generando a la organización, ¿no? ¿Qué otros PPIs tenemos? ¿No? Tenemos PPIs de conformidad, ¿no? Es decir, cuántos han acabado. Tenemos PPIs también de cuántas variantes del proceso, ¿no? Adela lo comentaba muy bien, ¿no? A veces uno tiene un proceso que ha definido, pero en la práctica se ejecutan variantes de ese proceso, ¿no? Entonces, en una herramienta como Signavio podemos visibilizar, ¿no? Si se está cumpliendo ese proceso o si se está desviando para analizar por qué se está desviando, ¿no? Y finalmente otros PPIs que son muy importantes para el valor del negocio, ¿no? Que es ver efectivamente si los datos han sido modificados manualmente, también si hay fugas de descuento, ¿no? Y también si hay documentos que han sido cancelados, ¿no? Entonces, lo que busca una herramienta como Signavio, como Celonis, es darnos información no solo del KPI, ¿no? Como referencia, sino sobre todo información de procesos, ¿vale? Por eso es que el dueño de esta información y de este módulo, y de estos módulos en realidad, es alguien con una visión de mejora continua y de procesos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene Signavio, ¿ya? Como suite de transformación de procesos, ¿no? Tiene llamémoslo así, tres grandes frentes, ¿ya? Tres grandes frentes, y como mencionó Aaron, todos se juntan en el Collaboration Hub, ¿no? Este es el periódico mural interactivo en donde vamos a poder ver todos los procesos, ¿no? Quienes hemos hecho procesos durante mucho tiempo, ¿no? Y no me dejarán mentir, ¿no? Hemos hecho en Visio, hemos hecho en Word, ¿no? Teníamos que publicarlos, yo tenía páginas web, los que hemos usado Adonis en algún momento también tenía su página web, pero siempre los procesos, si se quedan en el escritorio, nadie los ve y nadie los usa,
La apuesta es que estén en un Collaboration Hub, que las personas puedan entrar, puedan hacer comentarios, preguntas, que esté disponible para todos, que sea interactivo, que esté dentro de un inventario corporativo de objetos. John, ¿qué es eso? Cuando uno diagrama procesos, tiene que poner la persona, la posición, el sistema, la ubicación, ¿no? Entonces, inventario, ¿no? Tiene que ser reutilizable, ¿no? Porque mañana más tarde alguien que haga otro proceso tiene que referenciar a la misma organización. Todo eso comienza a ser corporativo para, ¿no?, tener un lugar en donde transformar mis procesos, ¿no? Y la apuesta, como lo mencionó Aaron, es una apuesta ágil, ¿no? Una apuesta ágil, ¿no? Los que hemos hecho procesos muchos años atrás, lo primero que pedíamos es, ok, dime cómo haces el proceso, ¿no? Dame información, dame volumen, dame volumetría, dime dónde están los errores. Siempre hemos pedido información. Los que hemos hecho consultoría de procesos muchos años, siempre hemos pedido información para basarnos en hechos. Ahora, toda esa capa de pedir información es sustentada con este primer frente que se llama Process Analysis and Mining, ¿no? Análisis de procesos y minería, ¿no? Y este es uno de los capítulos más disruptivos de esta suite, ¿no? De hecho, de Signavio, de Celoni, de todas estas herramientas, uno de los grandes puntos de beneficio, ¿no?, es que ellos están diseñados para absorber la información de tu ERP y de otros sistemas, ¿ya? Porque así puedo tener Cuando hablamos de procesos, hablamos que puede ser SAP, ¿no? Como ERP, puede ser un CRM, que puede ser SAP, pero puede ser Salesforce también, ¿no? Yo al final tengo Signavio como un paraguas de procesos para una serie de aplicaciones y herramientas, ¿ya? Entonces, como vamos a poder ver en las siguientes láminas, estos dos módulos, estas dos capacidades me van a dar información de diferente manera, ¿no? Process Insights, una información mucho más directa, ejecutiva, ¿no? Simple y potente, ¿no? De PPIs, ¿no? Más de 800 indicadores de todos los end-to-end de SAP, ¿no? Y en Process Intelligence yo voy a poder integrar herramientas no SAP. Puedo integrar Salesforce, puedo integrar SuccessFactors. La idea es que integremos incluso aplicaciones que no sean esas mismas. ¿Para qué? Para que yo pueda tener el gobierno de lo que pasa en los diferentes sistemas de mi organización y pueda en un lugar, ¿no?, hacer esa inteligencia de procesos, ¿no? Y el concepto de data mining, ¿no?, para procesos, es un concepto muy interesante, ¿no? Porque los que hicieron estas soluciones, lo que se dieron cuenta quizás hace más de 10 años, ¿no? O 10 años, de que un ERP como SAP, por ejemplo, o un sistema como Salesforce, o como un sistema como SuccessFactors, como son sistemas world class, dejan mucha información a nivel de auditoría, tenían mucha información que no estaba siendo explotada y no estaba siendo utilizada. Ellos hicieron procesos de ingeniería inversa, absorbieron mucha información del ERP y construyeron y reconstruyeron la información que necesitan las áreas para mejorar los procesos, ¿no? Entonces, a través de la huella digital, de los footprints, ¿no?, de los logs de modificaciones, porque en SAP se queda grabado todo. Cuando un usuario entra, cuando se libera la SOLPE, cuando se modifica un documento contable, cuando se modifica un pedido de venta, quién lo modifica, cómo nació, todo ese historial se tiene en SAP y en las herramientas World Class. Lo que hace Signavio en esta capa es darnos unas herramientas que pueden conectarse de una manera muy simple, ¿no? Antes era en meses, ahora es en días, ¿no? Podemos conectar Process Insight Intelligence a un S/4HANA, ¿no? Y comenzar a absorber información, ¿vale? En la segunda capa tenemos herramientas del tipo de modelamiento de procesos, que son las más relacionadas a la diagramación, ¿no? Yo puedo diagramar procesos, puedo diagramar arquitecturas, puedo diagramar journeys, ¿no? Entonces, ya acá tengo información del proceso, de hecho, puedo reconstruir un proceso, ¿no? Llevarlo aquí a Process Manager, mejorarlo, como mencionaba Aaron, modelar situaciones futuras,
Es decir, este proceso tiene 5 pasos. Ok, ¿qué pasa si le quito estos 2? Ok, mejoraría en cuánto tiempo. Puedo hacer ese tipo de simulaciones, ¿no? Para finalmente, ¿no?, poder liberarlo, gobernar el proceso, ¿no?, solicitar sus aprobaciones, finalmente liberarlos dentro del proceso de colaboración y de uso de todas las áreas, ¿no? Aquí dentro de esta suite, ¿no?, como pueden ver, también se coló, ¿no?, SAP Build, ¿no?, que si bien no es parte de Signavio, lo que quiere mostrar SAP es que muchos de estos procesos podrían, ¿no?, automatizarse, ¿no?, podrían simplificarse, ¿no? Entonces nos brinda SAP Build un catálogo de quizá más de 800 automatizaciones que en el momento que nosotros analicemos el proceso podrían encajar para que pueda yo acelerar mi proceso de transformación. Entonces, ya entrando más en detalle, Process Intelligence, Process Insights son herramientas de este tipo, ¿no? Como se puede ver aquí en esta pantalla, ¿no? Este es Process Insights, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a poder ver? ¿No? SAP Signavio Process Insights. Voy a poder ver la información, va a estar conectada a nuestro sistema, ¿no? Dependiendo del licenciamiento, es una sola carga o son cargas continuas, ¿no? Puedo ver información de volúmenes, puedo también ver información, como pueden ver acá, valor monetario, en dólares, en soles, etcétera. Pero muchas veces las personas de procesos empezamos a ver por volumen, y como pueden ver hay información muy valiosa de un flujo que es muy conocido seguramente para los que usan SAP, que tiene que ver con desde la emisión de la factura hasta la compensación. Entonces, ¿cuál es la característica acá? Que es una factura sin pedido. Entonces, una de las cosas que primero siempre auditamos es, oye, ¿por qué existen estos documentos, ¿no? ¿Por qué podrían haber 24.000 posiciones, ¿no?, de facturas que ingresen sin pedido, ¿no? Pero empieza a mapearse desde ahí, ¿no? Y una de las preguntas que primero siempre hacemos es, oye, ¿cuántas tienes por FI? ¿Cuántas tienes por el flujo logístico, ¿no? Porque en el flujo logístico tiene mayor control, tiene un control de presupuesto, tiene un control logístico, tiene un control de compras. Ahí dice que todo lo que pasa por logística a nivel de compras va a tener o puede tener un ahorro, ¿no? Porque los de compras buscan finalmente ese tipo de alianzas, mejores precios y todo lo demás. Entonces, la parte de la buena práctica también invita a que este flujo de aquí se mantenga reducido y especial solo para los casos que sea necesario, ¿no? Veo volúmenes. Veo, por ejemplo, también lo que se menciona aquí como tasas de terminación. ¿Qué es la tasa de terminación? ¿No? ¿Cuántos de los procesos a la semana están siendo concluidos? Es decir, desde la factura hasta el pago, ¿no? Acá si es una semana, lo que está mencionando es que el 71%, ¿no?, por ciento de estos documentos acaba, ¿no? Y en promedio, ¿no?, son 18 días los que toma. Entonces, ven, tengo información de cuánto empieza, cuánto acaba, ¿no?, y en cuántos días acaba en promedio. Adicionalmente tengo información, como pueden ver aquí, se pinta rojo, se pinta verde. ¿Por qué? Porque si yo dijese, ¿no?, oye, me demoro 15 días, ¿no?, en este proceso, alguien me puede decir, ya, pero 15 días ¿está bien o no está bien, ¿no? Para eso sirven los benchmarks, ¿no? Y acá vamos a encontrar lo que se llaman referencias industriales, ¿no?, en donde vamos a poder ver, por ejemplo, que 18.7 días está por encima de la media, porque la media es 17, ¿no?, pero todavía no es un top performer, ¿no? Como que está ahí por encima de la media. Si quieres que esté dentro de los top performers, debería ser 23 días, ¿no? Entonces, en este tipo de templates, lo que vamos a encontrar permítanme un segundo. Ya. En este tipo de templates, lo que vamos a encontrar es información de mis procesos, ¿no?, para que yo pueda analizar el desempeño real, para que pueda identificar cuello botella, ¿no? Acá voy a ver los blockers.
¿Qué son los blockers? Son casos típicos, ¿no? de indicadores que me pueden estar haciendo más lento y que no acabe mi proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Facturas de proveedor creadas después de la fecha de contabilización. Entonces, ¿qué es lo que menciona acá? Que el 46% de los documentos, ¿no? que digamos tenía una fecha 15, ¿no? Se han contabilizado después del 15, ¿no? Entonces estamos prácticamente el 46% de los documentos registrándolos en desfase, ¿no? ¿Cuánto debería ser eso? Quizá menos del 5%, ¿no? Y yo podría entrar aquí a ver efectivamente cuánto es el top performer, ¿no? Para que finalmente yo pueda tener información, identificar los cuellos de botella, identificar los bloqueos y finalmente buscar una alternativa de solución. Dentro de estos PPIs, ¿no? También SAP, como ya tiene clasificado cuáles son los problemas típicos, ¿no? También nos permite revisar el catálogo de las oportunidades de mejora, ¿no? Entonces vamos a ver indicadores de rendimiento, por ejemplo, vamos a poder ver también gráficos, vamos a poder abrirlo por centro, por sociedad, vamos a poder ver esta información de diferentes flujos, ¿no? Compras, en este caso es un pedido de ventas. Como pueden ver en este gráfico, por ejemplo, ¿no? En Process Insight yo puedo ver cuánto empieza, ¿no? Y cuánto finalmente pasa al siguiente etapa, ¿no? Entonces acá lo que se puede ver, por ejemplo, ¿no? Es que del 100% de las cotizaciones que se han generado, solo 49% se han creado como pedidos. Entonces hay un volumen de 51%, ¿no? que no se están creando. Entonces, para encontrar los porqués y las razones, yo voy abajo, ¿no? y voy a encontrar, por ejemplo, que el 30%, casi el 30%, por ejemplo, de las posiciones se rechaza. Claro, para encontrar el porqué, tendría que entrar aquí, darle clic, ¿no? Y voy a obtener el detalle y muy relacionado a este indicador, pues voy a encontrar, ¿no? los motivos de rechazo. Entonces voy a poder ver efectivamente si fue por solicitud del cliente, si fue por un error de alguna parte comercial o etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que salgamos un poco de la caja, ¿no? De los procesos, de los KPIs, ¿no? Que siempre han sido volumen de ventas, ¿no? Y acá nos invita a pensar mucho más en volumen de transacciones, ¿no? Documentos rechazados, documentos hechos manualmente, documentos hechos de manera tardía, porque todo eso al final, ¿no? afecta a nuestro desempeño, ¿no? y afecta finalmente, ¿no? a la compañía también, ¿no? En uno de los capítulos de Process Insight lo que vamos a poder encontrar es que justamente todos esos problemas, ¿no? esas pequeñas piedras, pequeños blockers, generan improductividades en nuestra compañía, ¿no? Y se puede valorizar, ¿no? ¿Ustedes se han imaginado cuánto cuesta hacer modificaciones en los documentos contables, por ejemplo, por un dato maestro desactualizado? Como les digo, ¿no? Pueden ser segundos, pero si uno multiplica esos segundos por la cantidad de documentos y lo multiplica, como muchas empresas tienen aquí SAP, por 10 años, créanme que se sorprenderían de los valores que se obtienen. Y efectivamente, SAP en este capítulo con Signavio lo que busca es encontrar esa valorización, ¿no? Ya sea por temas de automatización, ya sea por temas de mejora de procesos, limpieza de datos. Todo eso finalmente puede contribuir a la organización, ¿ya? Y aquí hay una forma de valorizarlo, ¿no? Entonces, toda esta data, finalmente, como yo digo, tiene que caer en manos adecuadas, ¿no? Y esas manos, efectivamente, como preguntaba, ¿no? Tienen que ser justamente áreas, ¿no? Que puedan tener esa visión transversal de mejora, ¿no? Que a veces no afecta nada más a un proceso, hay que verlo como un end-to-end, ¿no? Y hay que ver el valor, ¿no? El valor que está generando y el impacto, ¿no? Y para cada uno de estos datos, ojo, hay una fórmula, ¿no? Entonces, oye, ¿cuánto impacto están generando
las facturaciones que no se han hecho, por ejemplo, ¿no? En unas empresas hemos identificado que hay facturaciones que debieron de haberse ejecutado, por ejemplo, facturas, debieron de haberse ejecutado, pues es un proceso manual, debieron de haberse ejecutado el día 15 y ya estaban en el día 16, 17, 18, 19, 20 y no se hacían, ¿no? Algunas porque tenían algún bloqueo por ahí, pero es porque nadie lo había revisado, ¿no? Pero finalmente todas esas facturas que no se hacen a tiempo, finalmente también están generando un problema, ¿no? Porque si no se factura, no se puede cobrar, finalmente, ¿vale? Así que toda esa información dentro de Signavio la podemos tener y como les digo es cross, ¿no? Vamos a encontrar información de compras, pero también, ¿no? Como hablamos en el siguiente capítulo, ¿no? De Process Insights, tenemos Process Intelligence, que es una herramienta mucho más poderosa, ¿no? Si Process Insights a mí ya me da tableros hechos, ¿no? Y me dice de manera directa, ¿no? Oye, mira, estas son lo que yo te recomiendo, ¿no? Como algo muy veloz, ¿no? Y créanme, acá hay mucho por trabajar. Después, cuando uno ve Signavio, finalmente termina teniendo dos tareas, ¿no? Una tarea siempre de monitoreo y una tarea de, oye, ir mejorando poco a poco todo lo que se menciona aquí, ¿no? Hemos encontrado empresas con múltiples temas por mejorar, que empiezan desde la data, ¿no? De su data maestra, configuraciones también, ¿no? Pero ya si quisiéramos entrar un poco más a fondo, ¿no? Y queremos tener el process mining a otro nivel, ¿no? Y queremos que finalmente Signavio me ayude a reconstruir mis procesos, lo que tenemos que ir es a Process Intelligence. Process Intelligence es una herramienta que no solo absorbe información de SAP, sino también información de no SAP, ¿no? Y a través de procesos de ingeniería inversa me permite, ¿no? Como les comentaba, ¿no? SAP tiene el día que se hizo la SOLPE. Si una SOLPE se fue a aprobación o no se fue a aprobación, ¿no? Si se fue a aprobación, ¿cuántos niveles de aprobación tuvo? ¿No? Si los niveles de aprobación lo aprobaron o lo rechazaron y volvió a foja cero porque lo modificaron, toda esa historia la tiene SAP dentro de la data transaccional. Lo que hicieron, ¿no? Estas soluciones es absorber esa información y reconstruir. Como pueden ver aquí, ¿no? Un proceso make to order, ¿no? Desde que se crea el pedido de venta, ¿no? Hay algunos make to order que pasan por el MRP, hay otros procesos que no pasan por el MRP, y uno tiene el volumen, ¿no? Oye, se crearon 1100, ¿cuántos se fueron por este camino? ¿Cuántos se fueron por este camino? Yo podría entrar más en detalle para ver quiénes o qué usuarios fueron los que ejecutaron estos pasos, ¿no? Pero puedo ver en detalle cómo mi organización finalmente se puede representar a nivel de un proceso, ¿no? Y este estudio, ¿no? Que se llama el estudio de, muchos lo conocen como la MEVA, porque aquí finalmente, claro, lo estamos viendo en un nivel de bastante agregado, pero cuando uno se va metiendo cada vez más en detalle, comienza a identificar que un proceso no es tan hermoso como a veces uno lo ve o lo piensa, ¿no? Sino que tiene varias líneas, ¿no? Y son líneas que finalmente hay que corregir, no solo a nivel de política, sino también de pronto a nivel de algunas validaciones en SAP, ¿no? Pero tenemos información de procesos que después puedo reconstruir en un tradicional BPMN, ¿no? Entonces aquí está la ingeniería inversa para que se reconstruyan los procesos, escriba estos procesos y muchas empresas lo están usando, nosotros los hemos utilizado también en compañías en diferentes momentos de su vida, ¿no? Cuando han tenido SAP, cuando han tenido S4HANA, ¿no? Porque finalmente uno sobre los procesos y sobre Process Intelligence es que le va cargando más. En Process Intelligence tenemos esta capacidad, ¿no? Incluso de personalizar indicadores a través de sentencias lógicas, ¿no? Y finalmente hacer que en un solo lugar, miren, yo tenga el proceso y tenga mis semáforos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo un journey por atrás, acá tengo un proceso. Pero en este proceso tengo semáforos. Si este proceso estuviera con un indicador en rojo, lo puedo ver dentro del mapa y se lo puedo compartir a todos mis colaboradores para que veamos en tiempo real, ¿no? Cómo los procesos están dentro de una organización. Y claro, Process Intelligence ha mejorado muchísimo. Hoy en día tiene asistencia de IA, ¿no? A través de IA podemos hacer preguntas en lenguaje natural,
para que nos responda en función de la data de procesos que ya tiene, ¿no? Signavio es una suite, como hablamos, que tiene la parte también tradicional del Process Manager, ¿no? Con todas las capacidades de simulación que ustedes han podido ver también en otras herramientas, ¿no? Lo poderoso es de que yo paso de reconstruir el proceso a mejorarlo en las herramientas que yo ya conozco, a simularlo en las herramientas que yo ya conozco. Inclusive, ¿no? También me apoyo de IA, ¿no? Si es que yo tengo una descripción del proceso, ¿no? Nosotros hemos levantado procesos, hemos grabado la sesión, esa sesión se pasa a esta herramienta, ¿no? Y esta herramienta te reconstruye el proceso, ¿no? Hoy en día eso es posible, ¿no? Quizás hace 2 años no podríamos decirlo de la misma forma, pero hoy en día tenemos herramientas que del texto, ¿no? Me llevan al proceso, ¿no? Porque lo que se está buscando finalmente es acelerar el proceso de transformación digital, y el proceso de transformación digital solo se logra cuando estamos todos, ¿no? Alineados en una misma suite. Por eso todo lo que pasa en Signavio, la idea es que cabe en Collaboration Hub, ¿no? Y a través, pues, de esta suite, ¿no? Que hemos podido recorrer rápidamente, ¿no? Poder finalmente ayudar a nuestra organización a que pueda usar su data primero, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Es data que ya existe, ¿no? Y por último, ¿no? Es un nuevo rol que se comprometa finalmente con la transformación. Nosotros siempre les recomendamos a ustedes, ahora después de haber escuchado esta charla, si es la primera vez que escucharon de Signavio, ¿no? Volteen a su área de TI, pregúntenles que si ya están en S/4HANA, de pronto si por ahí no tienen la licencia. ¿Por qué lo decimos? Porque SAP estuvo en un momento, ¿no? Poniéndolo, ¿no? Dentro de su propuesta de valor, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Que no todos lo tienen implementado, ¿no? Le dieron prioridad a la implementación del ERP, pero lo dejaron Signavio ahí, ¿no? Verifique si ya tienen Signavio dentro de su licenciamiento, ¿no? Signavio es una herramienta con un enfoque plug and gain, ¿no? O sea, es conectar y ganar, ¿no? Podemos hacer conexiones muy rápidas, ¿no? Entre su sistema, y quizá en semanas, ¿no? Podemos rápidamente mostrarles sus datos para que a partir de ahí, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? Puedan identificar también el potencial que tiene la herramienta, ¿no? Y no se logra nada por arte de magia. Esto es una ayuda, ¿no? Para finalmente las áreas que puedan acelerar sus procesos de transformación, ¿no? Así que los invitamos a eso, ¿no? A conocer un poco más de Signavio. Si tienen alguna pregunta, duda, no sé si ahí no he podido ver las manos levantadas, pero sería bueno que por ahí nos puedan dar alguna pregunta o duda. Si tienen algún comentario, bienvenido, por favor. Ya Hola, habían John, escuchado. Sí, hola, Dinora. ¿qué tal? John, Buenos días. una consulta. Cuando comentabas que SAP lo tenía como parte de su propuesta, ¿era que de alguna manera estaba incluida en, digamos, en algún paquete de migración o era algo aparte, los clientes decidían si tomarlo o no? Y, y como, bueno, como tú dices, ¿no? Le dan prioridad obviamente al tema de la migración, pero ¿lo pusieron como parte de su propuesta, o sea, como parte del paquete de migración o era algo que ofrecían de manera adicional? Al inicio lo colocaron dentro del paquete, ¿no? Hay muchos clientes que lo tienen dentro de su paquete, pero no lo tienen usando, ¿no? SAP lo dio quizás hace 3 o 4 años eh, de manera, no sé si decirlo gratuita, pero sí dentro del pack, Claro, como un ¿no? plus. Sí. Hoy en día ya es un licenciamiento separado. Ya, ya. No, está bien interesante. No, no, o sea, había visto el tema de Signavio, pero no, no con el detalle. Y tengo un poquito más claro de qué trata. Y súper interesante porque este es un problema grandísimo en todos los clientes. O sea, el tema de los procesos, que no se hace seguimiento, no están definidos ni siquiera los procesos. O sea, muchos clientes que ni siquiera tienen sus procesos y al final se vuelve todo un tema porque
es retrabajo y retrabajo y retrabajo y cosas que se pueden mejorar pero no se mejoran. Y bueno, eh, sería interesante pues que le pusieran un ojo a esto. Sí, gracias. Sí, y es muy cierto lo que comentas, ¿no? Llega un momento en el que a los consultores, ¿no? Nos piden data de este tipo, ¿no? Yo Sí, siempre me voy a acordar, ¿no? En la parte de compras, oye, ya, dame la data del ciclo de proceso, ¿no? Y muchas veces tenemos que responderle, sé que hay algunas aplicaciones hoy en día que ayudan un poco a esto, ahí en Fiori, ¿no? Pero muchas veces nos toca responderle que no es el lugar, el ERP, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una suite exclusiva, Dinora, ¿no? Y preparada y con ese enfoque nada más de procesos, ¿no? ya, Retrabajo, temas obsoletos, ¿no? Y es muy enfocado. Así que creo que también es una súper apuesta para los consultores, ¿no? Que están siempre muy, muy pegados al tema de mejora continua, ¿no? sí. Bueno, gracias, John. Muy buena la presentación. Gracias, Dinora. Gracias a ti por participar. ¿Quién más? Por ahí algunas preguntas. ¿Qué tal les pareció? Robert, Ronald se animan ahí a comentar, o Josefina. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Robert. Gracias por la presentación, muy buena la verdad. Yo la verdad que recién conozco Signavio y veo que tiene herramientas que van a ser útiles para las empresas, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Dale. Sí, tú sabes que tú has trabajado mucho tiempo en tema de consultoría de procesos, ¿no? Y sabes que las empresas invierten en un momento para realizar todos sus procesos, pero después lo dejan y ya esos quedan obsoletos, ¿no? En mi local lo tendrías prácticamente actualizado, revisando continuamente, ¿no? Es un excelente punto el que has tocado, Robert, ¿no? Porque efectivamente al estar conectado ya con el ERP, efectivamente alimenta y retroalimenta, ¿no? Entonces, por contarles una experiencia, en una semana estuvimos con un cliente, vimos la información de su data y ahí nada más se decidió cambiar, ¿no? Una actualización de una data maestra, ¿no? No me voy a olvidar las clases de riesgo en créditos, ¿no? Entonces, este cliente vio el beneficio la siguiente semana, ¿no? Entonces, el tenerlo conectado, como tú dices, ayuda a ver la evolución y también la desviación que podría haber. Gracias, Robert, por tu participación. ¿Hay alguien más antes de cerrar? ¿Qué tal le pareció? No sé si a Josefina, Jairo o a Ronald. Muy buena exposición, John. Y yo quería consultar algo. Con respecto a las implementaciones de Signavio, normalmente, cuánto es el tiempo en que se demora, eh, bueno, en instalar Signavio? Mira, Signavio Insights, un par de semanas, ¿no? El Intelligence, igual, de 2 a 4 semanas. En lo que es conectar, ¿no? Pero el conectar es solo el inicio, ¿no? Porque ahí empiezan los procesos de revisar continuamente la información, juntar al equipo, a los diferentes equipos. Mira, imagínense para ver un proceso end-to-end de compras. Tenemos que juntar un equipo, ¿no? Un equipo que sea de compras, seguramente alguien de logística, para ver la información y montar un proyecto de mejora continua, ¿no? Lo que nos va a facilitar es que vamos a tener data, pero hay que montar un proyecto igual de mejora, ¿no? Signavio es la plataforma, Ronald, que nos va a permitir después tener esos procesos y definitivamente hacer planes, ¿no? Porque vamos a revisar y van a salir tareas, ¿no? Y esas tareas hay que implementarlas al final. Por ejemplo, ahí a veces te da una recomendación, implementar una nota SAP, implementar un batch, por ejemplo, te puede hacer decir, ¿no? Para que sea en automático, o implementar un bot, ¿no? Y eso ya entra dentro de un proyecto de innovación o mejora, ¿no? Entonces, creo yo que la conexión es bastante rápida, ¿no? Como te puedo contar, pero ahí es donde empiezan ya los demás proyectos y hemos visto diferentes enfoques, ¿no? Hay algunas empresas que prefieren ir trabajando end-to-ends por end-to-ends, ¿no? Es decir, el end-to-end de Procure to Pay, por ejemplo, ¿no?
¿no? Y después van avanzando con los demás, y hay otras que pueden trabajar hasta dos en paralelo, ¿no? Depende un poco de la organización y cómo quiera moverlo, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, claro, es que eso era Sí, una más o menos lo que iba a preguntar. Y Mm, también, claro, todo el personal que tengas a la disponibilidad para hacer todo eso y bajar como la especie de los CRM que tú quieras tener. Y sí, hay que alimentarlos y hay que prepararlos. sí. ERN te refieres a... O sea, para a- tener toda la información disponible, exacta, donde tienes, como tú dices, que hay que crear las tareas, hay que preparar todo, porque no es solo la instalación, sino después tienes que preparar cómo vas a obtener tu data, cómo te la vas a extraer, cómo te la vas a manejar. Eso lleva su proceso, pues. Sí, sí. Por ahí lo que te ayuda mucho, Signavio, Josefina, es que ya tienes data, ¿no? Y quiero contarles algo acá que nos pasa mucho en los clientes, ¿no? Nos dice, oye, lo que me estás dando como estándar, ¿no? Como indicadores estándar, genial, me dice, ¿no? ¿Los puedo cambiar? Nos preguntan. O sea, por ejemplo, hay un indicador de tiempo, ¿no? De tiempo de ciclo, ¿no? De un proceso, ¿no? Dicen, ¿lo puedo cambiar? Y nosotros le decimos, tú puedes crear otro, pero este no Ok, lo puedes cambiar, ok, ¿no? ¿Por qué? Porque es un catálogo estándar, ¿no? Y es un catálogo universal y global, ¿no? Que va a ayudar a medir y comparar los tiempos de las organizaciones en todo el mundo, ¿no? Entonces, la data que te da SAP, los indicadores que te da SAP, y créeme que lo hemos trabajado porque una empresa nos lo pidió, en algún momento nos dijo, ¿no? Oye, quiero verificar exactamente, ¿no? Es totalmente trazable, Josefina, ¿no? Porque sale del ERP, ¿no? claro. ¿No? Pero claro, lo que sí es todo un proyecto de transformación es lo que viene después, que es juntar a las personas, mirar la información, hacer el insight, ¿no? Hacer el proyecto, la iniciativa y hacer el seguimiento y darle todo, ¿no? Todo ese proyecto, eso es realmente lo que cambia las empresas, ¿no? Y lo transformador. Y eso sí es un proyecto mucho más profundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Gracias. Ahí, Dinora, ¿querías comentar algo? Sí, yo me imagino, bueno, he visto que hay certificación para esta parte, ¿no? Para el tema de Signavio y todo eso a nivel de consultoría, y me imagino que al final es un trabajo del consultor de Signavio con especialistas de procesos dentro de las empresas, o sea, las empresas tendrían que tener su especialista de procesos también, ¿no? Ese sería el team, digamos, para manejar todo, ¿no? Sí, 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 definitivamente, ¿no? Hay certificaciones de Signavio, de hecho Aaron tiene ahí su certificación de Signavio y parte del equipo, ¿no? Pero efectivamente hay una mezcla aquí de personas de procesos, sobre todo, que puedan ver de manera transversal y que puedan tener ese chip de mejora continua, ¿no? A veces el mismo usuario, ¿no? Está en su día a día, ¿no? Y este tipo de herramientas lo que nos busca es que volvamos a la buena práctica, busquemos excelencia en la operación, reducción de errores, calidad total, excelencia operativa, ¿no? Y claro, nos da datos, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay mucha data de eliminar documentos obsoletos. Una de las primeras cosas te dice es, ok, mira cuántas solpes tienes ahí creadas y que nunca nadie las anuló, por ejemplo. Claro, sí. ¿Quién se borra todo eso, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿quién se lleva esa tarea? Pues hay que encomendarle a alguien, ¿no? Para que finalmente entremos en un ciclo de mejora continua, ¿no? Pero ayuda como plataforma muchísimo, ¿no? A empezar, ¿no? Todo ese trabajo. Sí, bueno, mira, a mí me parece esto algo realmente maravilloso y no sé cómo ves tú, em, em, o sea, creo que es algo que deberían tener todos los clientes sí o sí. No sé cómo ves tú el tema de que esta herramienta sea, o digamos, hacerles ver, ¿no? A los clientes que esto,
o cómo ves tú la demanda, más bien sería la pregunta, ¿cómo ves tú la demanda o si todavía no está la conciencia de los clientes de que esto es algo realmente necesario, ¿no? Y que al final les va a traer, como tú dices, son cositas que no se ven, pero que si tú las sumas en un mes, en un año, o sea, les ahorraría tiempo y dinero, que son los dos factores que yo creo que más valora una empresa, ¿no? Y no sé cómo ves tú, por una parte, la demanda de este sistema y por otra parte, la conciencia que tienen las empresas de tener esto, ¿no? Sí, la demanda ha ido creciendo, ¿no? De hecho, yo creo que ha sido estratégica la compra de Signavio, ¿no? También una compañía alemana. En el Perú, cada vez encontramos más clientes que tienen la licencia pero que no lo usan, ¿ya? Pero sí creo que hay un gran desafío en los equipos que adoptan esta herramienta, ¿no? Porque no es un equipo de TI puro, ¿no? Claro. No es un equipo de data tampoco, ¿no? Es un equipo de transformación de procesos que entiende de data, ¿no? Y que utiliza la data finalmente para hacer mejor las cosas y que entiende de tecnología, ¿no? Entonces, creo que esa transición es la que le cuesta más a las organizaciones, pero en empresas en donde ya hay un área de procesos, por ejemplo, ¿no? Les favorece muchísimo, ¿no? Sí, listo, gracias. No, gracias a ustedes por las preguntas. No sé si hay alguna otra más antes de terminar. Creo que no. Eso es todo por mi lado. Adela, no sé si quieres decir algo más antes de terminar. Sí, muchas gracias, John, por la presentación, Aaron, por la presentación, en verdad muy buena también. Y nuevamente, gracias a todos los que participaron en este webinar. Desde Digital Core seguiremos compartiendo información de valor, reuniones, webinars y sobre todo información muy importante para la mejora de procesos en las organizaciones. Nuevamente, gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, Hasta Ronald. luego, muchas Gracias, Ronald. gracias. Gracias, Josefina. Hasta luego.